Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarlos. Continuamos estudiando la primera carta del apóstol Juan. Vamos al capítulo 3 de esta carta. Antes de entrar a observar la carta o el capítulo que nos corresponde, quiero remarcar algo. En esta carta, los primeros dos capítulos, el 1 y el 2, están asociados con un aspecto del carácter de Dios. En el versículo 5 del capítulo 1 dice: Dios es luz. En esa primera sección, Dios es visto como luz y nosotros los creyentes debemos andar en luz. La otra sección que inicia acá en el capítulo 3 cierra en el capítulo 4, y en esta sección hay otro aspecto que se enfoca de Dios. Capítulo 4, verso 8, un texto también muy conocido, dice el pasaje: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el capítulo 3 y el 4, lo que está girando alrededor del perfil de un verdadero cristiano es este aspecto de Dios, que Él es amor y por lo tanto nosotros los creyentes también debemos amar. Seguimos considerando entonces el perfil de un verdadero cristiano. Para los que todavía no han captado cuál es el tema central que estamos estudiando, este es, y lo vamos a repetir y lo vamos a estar mencionando: el perfil de un verdadero cristiano. Y ese es el enfoque de la carta de Juan. Pues sé que algunos los nervios los traicionan, pero por allí de repente, si nosotros leemos detenidamente, no sé si le llegarían unos cuadros de observación que algunos, pues sí, me han escrito, me han enviado y me dicen: hermano, así es esto. Y si lo llenaron, se darían cuenta entonces y estarían un poco más empapados de la carta para poder sacarle el máximo provecho a ella. Entonces comenzamos acá, el perfil de un verdadero cristiano. Decíamos que se describe en el capítulo 1 como alguien que experimenta comunión verdadera, en el capítulo 1. En el capítulo 2, un verdadero cristiano es alguien que permanece en Cristo. Lo voy a repetir: en el capítulo 1 es alguien que experimenta comunión verdadera. En el capítulo 2 es alguien que permanece en Cristo. Y permanecer en Cristo, vimos también que permanecer en Cristo ya hay ciertos aspectos o resultados de permanecer en Cristo. Y eso los estuvimos evacuando despacio en varias secciones. Pero la que vamos a ver ahora, en tercer lugar, permanecer en Cristo, un perfil de un verdadero cristiano es alguien que posee un cambio de identidad. Hermanos, tenemos un cambio de identidad. Creo que la mayoría de nosotros estamos un poco familiarizados con este asunto del cambio de identidad, de la tarjeta de identidad de los hondureños. Ha habido un cambio. Algunos se quejan, otros están contentos porque la primera que les tomaron ya no se parecían tanto como están ahora, y otros que están quejándose porque no salieron tan bonitos en la fotografía de la identidad y cosas así que pasan. Pero nosotros los creyentes, hermanos, tuvimos un cambio de identidad no para peor. El cambio de identidad fue radical. Dice Pablo a los hermanos en Corinto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un cambio de identidad total. Ya no somos los mismos. Y vamos a entrar un poco más en detalle, a observar algo en el capítulo 3 que nos va a ayudar a ampliar un poco la idea. Cuando decimos que el creyente posee un cambio de identidad, es que es importante notar que el escritor emplea una metáfora familiar para describir el cristianismo. Él va a asociar con una familia, con una casa, con un hogar, va a ir asociando el cristianismo. Nosotros somos una familia. De hecho, hay un coro que es muy bonita la letra. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, no sé si ustedes de los que
ha tenido ese tipo de experiencia. Sé que a algunos de ustedes les ha sucedido. A mí me ha sucedido en varias ocasiones. Mientras estamos de viaje, de repente por ahí el vehículo, en el transporte en el que nos estábamos movilizando, tuvo algún inconveniente. Lo primero que se nos viene a la cabeza a nosotros es qué lugar, qué hermanos están más cerca de este lugar. Y aunque uno no les conozca o no haya convivido mucho con ellos, pero ellos llegan a auxiliarles. ¿Por qué? Porque hay un vínculo que nos une. Somos hermanos en Cristo. De repente nos ha tocado viajar. Bueno, antes frecuentábamos más la zona del departamento de Colón, y cuando estábamos hacia allá, de repente nos tocaba estar en determinada asamblea a tal hora, y mientras íbamos quizás a otra asamblea, como en el caso de Tomalá, que es una de las asambleas que está a orilla de carretera, los hermanos tenían reuniones a esa misma hora, y de repente ustedes los veía reunidos y el parlante sonando y ellos predicando. Y qué satisfacción de saber que hay hermanos de uno allí congregándose, aunque tal vez no haya convivido, o va más adelante avanzando en otra asamblea y mira que los hermanos van saliendo de la reunión. Qué satisfacción da, porque somos familia, somos hermanos. Este medio, me llamó la atención la letra del coro que componía nuestro hermano, de que para muchos la pandemia, bueno, creo que a todos nos ha afectado de una u otra manera. Eso es normal. Estamos en este cuerpo de humillación. Tener un efecto, pues es normal. Pero para nosotros esta pandemia nos trajo hermanos en Cristo o amigos en Cristo que no conocíamos y nos ha acercado. Somos familia, hermanos. Somos hermanos. Y cuando decimos hermanos, qué bendición de que usted puede quizás admirar. Yo admiro ciertos hermanos que con los que he convivido, y de repente igual usted puede admirar a uno que otro hermano de cómo se ha destacado en la obra del Señor, y cuando usted se acerca ve que no hay una barrera que muchas veces uno ha creado, de que hay una gran distancia entre usted y cierto hermano. Cuando usted ve que lo que hay nada más es hermandad y una amistad, qué satisfacción, porque somos hermanos en Cristo, somos familia. Antes de decirle que es el gran predicador, recuérdese que es su hermano en Cristo. Antes de contemplarlo como don fulano, es su hermano en Cristo, con un vínculo de algo más cercano, más estrecho, porque somos familia. Entonces, qué privilegio más sublime ser llamados hijos de Dios. Participamos de la naturaleza divina, tenemos su vida y somos llamados hijos de Dios. Ese es el privilegio más grande. Ese es el privilegio más grande. Y así va a comenzar el capítulo 3. Hermanos, todas estas bendiciones, todas, sin excepción, vienen por amor de Dios hacia nosotros. Es porque Él nos ama. No hemos hecho absolutamente ningún mérito, absolutamente nada para merecerlo. Estaba escuchando hoy un pensamiento que algunos dicen, el creyente o tal persona no merece una segunda oportunidad de parte de Dios. Y decía el pensamiento, ¿y quién le ha dicho a usted que él merecía la primera también? Hermanos, no merecemos absolutamente nada y por la gracia de Dios lo tenemos. Y eso nos basta. Eso nos basta. La gracia de Dios. Entonces, vamos a ahondar el capítulo 3, vamos a ir entresacando. Les voy a dar un secreto que vamos a verlo en el texto, o que se puede observar en el texto así por encima. Hay algo en estudio bíblico que se conocen como las divisiones naturales. Hay textos que le sugieren a usted pues pelar un poco los ojos y observar bien qué es lo que hay allí, porque de repente hay implícito algo con lo que el Señor quiere darnos una lección. Si usted nota este capítulo 3, va a utilizar algunos calificativos para los creyentes, para los hermanos, y en cada uno de esos calificativos agrupa una bendición, un privilegio que únicamente podemos gozar los creyentes.
Observe el primero, en el verso 2, se le llama amados. Obsérvelo, no lo estoy inventando. Si puede acompañarme a leer el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 2. Dice amados, la primera palabra. Luego usted salta un poco y ve en el verso 7, y en el verso 7 le dice hijitos, en el verso 7. Luego usted puede avanzar un poco más y en el verso 13 le dice hermanos míos, hermanos míos. En el versículo 18 les dice hijitos míos, hijitos míos. Y en el verso 21 les dice otra vez amados. Cada vez que usa uno de estos calificativos para referirse a los creyentes, va implícito junto con el calificativo, va implícita la bendición que gozamos únicamente nosotros los creyentes. En esta ocasión estaremos considerando los privilegios que goza un verdadero hijo de Dios. Ojo, un verdadero hijo de Dios. Si usted no goza de ellos, ¿dónde cree que está el problema? En que la profesión de fe suya fue falsa. Hermanos, los creyentes disfrutan la vida cristiana. Recuerdo las palabras del hermano Virgilio Velázquez. Compartimos con él un tiempo en una asamblea y mientras él predicaba, dijo algo que me llamó mucho la atención. Hasta el día de hoy lo recuerdo tan bien. Me ha ayudado mucho. Decía él, hermanos, nosotros somos peregrinos y estamos en este mundo, estamos nada más peregrinando y estamos avanzando, pero nosotros debemos aprender a disfrutar del viaje. Y yo quedé analizando y dije, es verdad, ¿cuántas veces nosotros no hemos disfrutado el viaje? ¿Sabía usted que en la vida cristiana sí se puede disfrutar? Porque a mí me lo enseñaron, el mundo, creo que los que hemos llegado al Señor a la edad de quizás todavía en la adolescencia o en la niñez, y nos ha tocado sufrir lo que es la experiencia de la adolescencia, la juventud, ir avanzando en la vida cristiana. Nosotros sabemos que no es fácil y podemos entender muchas veces a algunos de nuestros hermanos que están sufriendo por sus mismos compañeros, los que se dicen ser amigos suyos ahí en el colegio, o a la hermana también que le están, las que supuestas amigas, haciéndole expresión. Creo que ahora usted sería visto como alguien raro, alguien anormal si usted no tiene Facebook a la edad de 13, 14 años, 15 o quizás un poco antes. Sería normal que usted les diga que usted no tiene un teléfono, que usted no tiene acceso a WhatsApp, y que si le quieren escribir, que le escriban al de su papá o al de su mamá. Yo le aseguro que a usted de ahí para allá lo quedan viendo como que viene de otro planeta, ¿o me equivoco? Ese es el mundo que nos está rodeando. Ese es el mundo que nos hace presión. Pero hermanos amados, usted puede marcar la diferencia. Usted tiene el deber de ser diferente, porque usted goza de privilegios únicos que todos los demás no tienen ni idea de lo que es la vida cristiana. Y la vida cristiana sí se puede disfrutar. La vida cristiana sí se puede disfrutar, y se disfruta en el centro de la voluntad de Dios únicamente. Entonces, comencemos a observar los privilegios. ¿Qué es lo que tiene un verdadero hijo de Dios? Que no tienen los falsos y que no tienen los incrédulos. Lo primero, el creyente disfruta de promesas celestiales. Capítulo 3, verso 1 al 3. Disfruta de promesas celestiales. Desde el mismo momento de la conversión, nosotros comenzamos a disfrutar de esas promesas. Sucede, hermanos, que las promesas, nosotros antes de llegar al Señor, estábamos ajenos totalmente a las promesas de Dios. Las promesas de Dios estaban hechas a la nación judía. Usted y yo no somos de descendencia israelí. No, nosotros no somos descendientes judíos, somos gentiles, ajenos totalmente ajenos a las promesas de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo,
que se le hicieron a Israel, sino promesas celestiales, porque somos el pueblo, un pueblo comprado con precio muy alto, la sangre de Cristo. Comenzamos a ver el pasaje, comenzamos en el capítulo 3, verso 1. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Observe lo que dice este pasaje. Mirad cuál amor. Le hago una pregunta. ¿Cómo que mirad cuál amor? O sea que el amor sí se puede ver, porque eso es lo que el texto está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque nos está dando a nosotros una total diferencia. El concepto que el texto va a introducir es un concepto totalmente diferente al nuestro. No es verdad que el amor suyo son sentimientos. No es verdad que nuestro amor se basa en sentimientos. No estoy diciendo que no hayan sentimientos, pero el amor nuestro lo resumimos a sentimientos. El amor de Dios se resume en acciones, se resume en hechos, en hechos. Y por esa razón es que es visible. Ahora comienza el texto diciendo, mirad cuál amor, mirad cuál amor. Los términos usados aquí y a lo largo de la carta para el verbo amar en el griego son agapao, que es el verbo, o ágape, en el sustantivo. Nada más, solo eso va a usar a lo largo de la carta. Ese amor ágape o agapao, que es el verbo amar, está hablando del amor de Dios. Y es un amor que no está basado o descansando en una condicionante. Dios no lo ama porque usted lo ama. No, Dios no lo ama porque Dios lo ama a pesar de, que es muy diferente. Y esto tenemos que entenderlo, porque nosotros amamos porque, yo amo porque me cae bien, porque me gusta, lo amo porque él responde o ella responde, o amo a mi hermano porque con él sí me llevo bien y tenemos cierta cercanía. Dios no ama porque, jamás, nunca. ¿Y cómo ama él? ¿Cómo es el amor de Dios? Ya lo veíamos nosotros en el capítulo 2 cuando hablábamos acerca del amor fraternal. Hermanos, necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. El amor de Dios, usted lo puede ver descrito en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Y el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios nos enseña, en la introducción, en los primeros 3 textos, nos enseña que el amor está por encima del conocimiento. No importa lo que usted conozca, no importa cuánto sepa, el amor está por encima de ello. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué es? Nada. ¿Cuántas veces nosotros consideramos que el conocimiento nuestro está por encima del amor? No, hermano. El amor de Dios excede todo conocimiento. Está por sobre. Incluso el amor debería ser por encima de cualquier acción nuestra, buena que sea, por generosa que sea. Está por encima de las acciones. Dice Pablo, o de las buenas obras, mejor dicho, o incluso de los sacrificios que hacemos, porque usted puede hacer un sacrificio y no impulsado por el amor. Pablo dice, y si vendiese todos mis bienes y los repartiese a los pobres, hiciera esto, lo otro, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, el amor de Dios, el amor de Dios es lo que nosotros deberíamos expresarle a otros. Pero nosotros siempre estamos expresando
el amor a otros que están correspondiendo. Este no es el amor de Dios. Nosotros deberíamos amar aunque los otros no nos amen. El problema de la mayoría de los que están desertando de las congregaciones es esto. Ahí no hay amor. Ahí no nos aman. Ahí no hay amor entre los hermanos. Sí, pero es que no lo han mandado a pedir amor. Lo mandaron a dar amor, que es muy diferente. Entonces comience a amar. Si el otro no lo ama a usted, bueno, en cuanto a dependa de usted, esté en paz con todos los hombres. Pero si el otro no lo ama, ese no es su problema. Su problema es amar. Y ahí es donde nosotros no queremos llegar. A ese punto no. Al parecer, hermanos, la iglesia en el principio, usted lee el libro de Hechos, la iglesia lo determinó a la luz del evangelio, ese amor de Dios, y vino a representar un amor profundo y permanente. Observe lo siguiente. Cuando la iglesia comenzó, vendían sus propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles y las repartían entre los necesitados. ¿Sabe cuál era el lema de ellos? Aquí o todos tenemos o nadie tiene. Pero aquí no podemos nosotros ver padecer necesidad a nuestros hermanos y nosotros estar bien. Tenemos que ayudar. En el contexto, ¿por qué la iglesia actúa así? ¿Por qué la iglesia comienza con ese entusiasmo y manifestando ese amor? ¿Sabe por qué? Porque para ellos el Señor Jesús ya volvía. Porque para ellos Jesús prometió regresar y ellos ya le estaban esperando. ¿Y qué había corrido de que Jesús había ascendido al cielo? Quizás pasaban unos cuantos, tal vez unos 10 o 15 días y quizás un poquito más de cuando Jesús ascendió al cielo. Recuerde que Jesús resucitó un primer día de la semana y desde ahí comenzamos a contar y hasta el día de Pentecostés son 50 días. De esos 50 días sucede algo. Jesús de esos 50 días estuvo 40 entre los discípulos con pruebas indubitables de que había resucitado. Básicamente están unos 10 días ellos entre la ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo, 10 días. Y después del descenso del Espíritu Santo a morar en la iglesia y en el creyente permanentemente, comienza la actividad de la iglesia y es allí, no sé, quizás pueden pasar de 10, 15 días por ahí más o menos, en que la iglesia tenía la firme esperanza de que el Señor Jesús regresaba. Pero si se acababa de ir. ¿No cree que los que deberían tener esa actitud seríamos nosotros? Hermanos, que el Señor pronto viene y a eso lo va a relacionar este pasaje. En ese contexto está. Sin embargo, hermanos, es interesante notar que siempre es utilizado en Juan en relación con los creyentes, amando a otros creyentes. Ese amor está asociado en Juan, tanto en el Evangelio como en las cartas, asociado ese amor en relación con los creyentes, amando a otros creyentes. ¿Cómo amamos a nuestros hermanos? Yo solo le quiero hacer una pregunta de diagnóstico, que usted pueda evaluarse a sí mismo. Yo le voy a hacer la pregunta en este momento, se la voy a plantear. Respóndala usted con sinceridad. ¿Cuántos días puede pasar usted sin sus hermanos? ¿Sabe qué? Preocúpese si usted es capaz de permanecer un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, una semana, un mes, y que no le hagan falta a sus hermanos. Porque el indicativo es, o es que usted anda mal con el Señor, o es que usted no es creyente. Porque a nosotros los creyentes nos hacen falta los creyentes. ¿Cuántos de nosotros no estamos añorando los campamentos? ¿Cuántos de nosotros por estas fechas lo único que teníamos en mente eran los campamentos de niños, los campamentos de adolescentes, esperando enero para trabajar con jóvenes? Semana Santa, para reunirnos en un campamento, en una conferencia, en un convivio espiritual.
Si no le hacen falta, preocúpese, preocúpese. Hermanos, los creyentes amamos a los creyentes. Nos amamos porque somos hermanos en Cristo. Nos amamos. Y es con el amor de Dios. Solamente así nosotros podemos amar a otros como se debe. Entonces, la fe y la comunión con Jesús cambian nuestra relación con Dios y la humanidad, así como lo oye. Cuando nosotros hemos depositado fe en Él y se establece esa relación con el Señor Jesús, entonces hay un cambio de nuestra relación automáticamente con el Padre y con la humanidad, con el resto, con las personas que nos rodean. Tiene que haber un impacto inmediatamente. Luego dice el pasaje, mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? Nos ha dado el Padre. El uso de este tiempo verbal está relacionado con el don de Dios de la salvación en Cristo. Es decir, desde el momento de la conversión, desde ese mismo momento está asociado lo que recibimos. ¿Qué es lo que nos ha dado el Padre? Su amor. Nos ha dado su amor. Y es una base bíblica este texto para la doctrina de la seguridad del creyente. El creyente no pierde la salvación. El creyente no pierde la salvación. Le voy a dar una sencilla explicación de esto. La salvación nuestra no pertenece a ninguno de nosotros. Le pertenece a Dios y al Cordero. Eso dice Apocalipsis. La salvación nuestra, hermanos, no descansa en mis manos, sino en las manos de Cristo. Y como no es por mis méritos, sino por los méritos de Él, entonces la salvación no se puede perder. Porque Cristo es quien lo ha logrado y lo ha hecho efectivo para que la salvación nuestra, hermanos, no importa lo que pase, no importa lo que pase, seguimos nosotros en la mano de Jesús. Seguimos en las manos de Jesús y en la mano del Padre. ¿Quién nos puede arrebatar? Nadie. Luego dice el texto, para que seamos llamados. El para qué gramaticalmente es un propósito. Entonces, el propósito de que el Padre nos haya dado ese amor para que seamos llamados hijos de Dios. Literalmente significa que nos ha permitido ser llamados. Nos ha permitido ser llamados. Usted es hijo de Dios. No tenga pena decirlo, que usted es un hijo de Dios. Él nos ha dado nos ha permitido, nos ha dado el privilegio. Hermanos, es utilizado como título honorífico, hijo de Dios. Y es dado por Dios mismo. Ese privilegio, somos hijos de Dios. Pero, ¿quién es Dios entonces? Porque a mí me ha pasado en algunas ocasiones, los que conocen a mi papá saben que es una persona muy respetada, no solamente entre los hermanos en la asamblea, sino también en la comunidad. Es una persona de mucho respeto. Cuando me preguntan, ¿usted es hijo? Porque a él lo conocen por, algunos los de la edad de él, compañeros antiguos de trabajo, lo conocen por Renecito. Me dice, ¿usted es el hijo de Renecito? Y para mí es una gran satisfacción, porque él tiene un buen testimonio. Ahora imagínese cuando ustedes le preguntan, ¿usted es hijo de Dios? ¿Cómo se siente usted? Porque es el privilegio más alto, hermano. Eso es lo más grande. Hijo de Dios. Y eso es lo que el texto quiere decirnos. Y eso es lo que quiere transmitirnos. Hijos de Dios. El enfoque del texto con la iniciativa de Dios de salvarnos. La iniciativa es divina. Nosotros respondimos a esa iniciativa y respondimos recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Este cuadro aparece allí descrito en la conversión de Zaqueo. Jesús dice
en el verso 10, capítulo 19 de Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dijo en la casa de Zaqueo. ¿Quién era el que se había perdido entonces? Obviamente Zaqueo. ¿Quién buscó a quién? El texto dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Si usted lee los primeros versos nada más, usted entiende que Zaqueo es el que anda buscando nada más. No. Jesús va a Jericó porque sabe que allí está el que se había perdido. El que se había perdido escuchó que Jesús venía y entonces fue porque él respondió a la iniciativa divina. Exactamente sucede así con nosotros. La palabra de Dios comienza a trabajar en nuestra vida y de repente nos hace ir a una reunión y nos sentamos. Recuerda esa experiencia como incrédulo. Ya no era tanto porque de repente alguien lo invitó, sino de repente es que ya la palabra comenzó a trabajar en su vida. Y el Espíritu Santo comenzó también a trabajar en su vida, a cincelar golpe, otro golpe, otro golpe. Y cuando se efectúa la conversión, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos, hermanos, fue responder a la iniciativa divina. Hay un texto que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y hay otro que nos dice, como en el caso de Lucas 19:10, que es el Hijo del Hombre quien vino a buscar. A veces se tiende a confundir un poco y algunos dicen, pero ¿quién es el que busca a quién? Porque hay, en el caso de el profeta nos dice que busquemos nosotros, Isaías dice que busquemos nosotros a Dios. Y en el caso de Lucas, el Señor Jesús dijo que es el quien busca. Entonces, ¿quién busca a quién? Sencillo. Dios siempre ha tomado la iniciativa. Él nos ha buscado. Entonces, nosotros tenemos que responderle a Él, a esa iniciativa, buscándole a Él mientras pueda ser hallado. Si hay entre nosotros alguien que no conoce al Señor Jesús como su Salvador y Señor, búsquelo ahora que tiene oportunidad. Si no, será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Hay un himno, el himno 19, que dice, hablando del juicio final en el gran trono blanco, cuando se establezca, el himno dice más o menos así, y buscar es en vano refugio en Jesús. ¿Por qué refugio en Jesús en vano? ¿Por qué? Porque es demasiado tarde. Y dice el texto, qué espanto y terror sentirás. Juan utiliza términos familiares para describir la nueva relación del creyente con Dios el Padre. Términos familiares. Hay una relación familiar acá. Es interesante entonces que Juan y Pedro, los dos ellos, usen la metáfora familiar de nacer de nuevo o nacer de arriba, mientras Pablo utiliza la metáfora de adopción y Santiago la de nacer o trayendo a, que eso es lo que significa, para expresar la nueva relación con Dios por medio de Cristo. Cada uno de ellos lo usa, solo que de diferentes aspectos, pero Pedro y Juan lo usan en un sentido familiar. Entonces, hermanos, el cristianismo es una familia. El cristianismo es una familia. Y en esta familia, todos tenemos responsabilidades y tenemos privilegios. Todos. Ahora dice el texto, por esto el mundo, la idea es a causa de la realidad de nuestro estado de hijos de Dios. A causa de ello, por esto el mundo no nos conoce. En el sentido teológico del término mundo, es usado en forma similar al de Juan 2, primera cuarta de la carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, donde dice, no améis al mundo. A ese mundo, a ese sistema en contrario, opuesto totalmente a Dios, a ese mundo, es que de ese mundo es que nos dice que el mundo nos aborrece o el mundo no nos va a conocer porque no le conoció a él. Sucede algo, hermanos. Cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de los paisajes hermosos que tiene el planeta Tierra, ni de las maravillas
que tiene el planeta Tierra. Estamos hablando de ese sistema que es contrario a Dios. Y ese mundo no nos conoce, no nos conoce. Eso es lo que el texto dice. El mundo afirma que la sociedad humana no está organizada ni funciona según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si usted echa un vistazo al mundo, usted se da cuenta que en la sociedad humana sí es una organización, sí es un organismo, una organización perfecta, perfectamente estructurada, pero sí está organizada, pero no según la voluntad de Dios, sino según la voluntad de Satanás. Usted lo lee aquí en el capítulo 5, siempre esta primera carta, en el verso 18, la primera parte, dice la segunda parte, el verso 19, perdón, sabemos que somos de Dios, y la segunda parte, y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás es el inductor al mal. Y él ha establecido, ha organizado un sistema opuesto a Dios. Y eso es lo que estamos tratando de ver en este pasaje. La persecución y el rechazo del mundo es otra evidencia de una verdadera profesión de fe. Si el mundo nos rechaza, hermano, si el mundo nos rechaza, que no nos rechace porque nosotros seamos los culpables, que nos rechace porque rechazan a Cristo. No sé si entiende lo que quiero decirle, pero mucho creyente está sufriendo rechazo de parte del mundo por su propia culpa. Pero hay creyentes que están siendo rechazados porque la persona de Cristo se ve reflejada en su vida. Y el mundo no quiere saber nada de Jesús. Hay una gran diferencia en esto. El texto dice, no nos conocen a nosotros los hijos, como tampoco al Padre conocen. No nos conocen a nosotros como los hijos de Dios, tampoco conocen al Padre. Si los que no respetan a Dios nos aprecian a nosotros, preocupémonos de nuestra condición. Preocúpese. Si los que no respetan a Dios, los que aborrecen a Dios, los que rechazan a Dios, lo aprecian, lo valoran y lo respetan a usted, preocúpese. Posiblemente se le desconectó algún cablecito allá adentro. Posiblemente hay algún circuito que esté haciendo un mal contacto. Porque si rechazan a Dios, obviamente, cuando nosotros reflejemos el carácter de Jesús en nuestra vida, seremos rechazados también. El coro, creo que es el 12 de nuestro Cantada Alegre. Hay una senda que el mundo no conoce. Aún nuestros parientes, nuestros más cercanos, hacen burla. O nunca se burlaron de usted por ser creyente. ¿Sabe? Le voy a contar una historia. Bueno, es un relato de un testimonio. A mí me sacó lágrimas cuando lo escuché. Es un hermano que él tiene problemas, es un hermano con problemas físicos. Él no puede leer, está joven y sucede que pues los hermanos habían tenido dificultad en la asamblea, no problemas mayores, pero de repente por ahí en el afán de estar solucionando algunos aspectos de situaciones en la asamblea, pues se habían descuidado un poco de la necesidad de nuestro hermano. Sucede que el hermano contó que él tenía problemas en su casa con sus hermanos. Sus hermanos en carne, pues ellos estaban consumiendo sustancias dañinas y como drogas, marihuana, y entonces a él lo trataban mal. ¿Sabe qué me rompe? ¿Qué fue lo que a mí realmente me impactó? El hermano, él no puede leer. Es un jovencito, no puede leer. Pero él hacía lo siguiente: abría su Biblia y la ponía en su mesita
y se ponía frente a ella un buen rato. ¿Sabe qué hacían sus hermanos? Le cerraban la Biblia y se la tiraban. Y él contó a los hermanos la situación en la que estaba. ¿Sabe qué hicieron los hermanos? Los hermanos propusieron en su corazón hacerle un cuartito al hermano, separado de ahí de la casa. ¿No cree que es un gran amor eso? Pero a mí me impacta lo que le pasa a este hermano. No sé a usted, pero yo puedo leer, aprendí a leer por la gracia del Señor. Y yo estoy seguro que si hubiese sido mi experiencia, quizás yo no hubiese tenido esa iniciativa de por lo menos estar viendo mi Biblia. Y usted que puede leer, que quizás no solamente tuvo la oportunidad de cursar hasta sexto grado, sino que avanzó y quizás ya hasta salió de la universidad y no tiene ni siquiera el coraje para ponerse frente a su Biblia, por lo menos aunque sea verla. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos da vergüenza que los demás sepan que somos creyentes? Sé de testimonios de hermanos que cuando van a orar, allí en el comedor, bien sea del instituto donde estudia o del lugar donde trabaja, todos saben que al poner la comida allí sobre la mesa es que va a orar, ¿o no? ¿Cuántas veces no ha orado para que los demás no sepan que usted es creyente? Me impresionó, no sé, yo no lo conozco, supongo que debe ser algún hermano, no de nuestras asambleas, y realmente admiré esa actitud de él. Estaba con otras personas allí, supongo que eran compañeros o amigos, no sé. De repente él puso su comida y están en la conversación y les dijo, discúlpeme un momentito, voy a darle gracias a Dios por la comida. Y oró por él. Esa es la actitud de un creyente, ¿no le parece? Hermano, no estamos hablando de cosas fuera de lo normal, estamos hablando de cosas normales, de cosas prácticas. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es teoría, la vida cristiana es algo sencillo y práctico. Entonces, lo menos que podemos esperar es que el mundo nos trate como trató a Jesús, como lo trató a él. Fue rechazado, ellos rechazaron a Jesús, crucificaron a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que espera del mundo? Pues debe esperar esto, porque no le conocieron a él, tampoco nos van a conocer a nosotros. Hermanos, el tiempo ha llegado. Nos vamos a detener aquí. Si el Señor lo permite, en otra ocasión estaremos estudiando el verso 2. Yo le motivo que por lo menos, aunque sea, abra su Biblia para estarla viendo, aunque sea un rato. De repente le dé las ganas de seguir leyendo. Yo le animo a que usted le muestre a los demás que usted es diferente, que usted tiene una nueva identidad, que usted es hijo de Dios. Y acuérdese que usted sí tiene promesas celestiales. Los demás no. Los demás no. Entonces, hermanos, démosle gracias al Señor por las bendiciones que Él mismo nos ha dado. No las merecemos, pero en su gracia Él nos las ha otorgado. Que el Señor nos bendiga.